Os hablo de todos los libros que quiero leer en septiembre. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. TBR de septiembre, un TBR especial, porque lo primero es muy largo y eso viniendo de mí, ya sabéis que significa que prepararos el cafecito, tranquilidad, prepararos para estar un rato aquí oyendo hablar de libros, porque tengo aquí, no lo sé, más de 20 libros, puede ser. Locura absoluta. Y por otro lado, porque para mí en septiembre este año, y casi todos, pero este año antes de lo normal todavía, empieza la Spooky Season. Otoño, sí, otoño. Otoño está muy bien, hay muchos libros otoñales. Nos encanta leer libros otoñales, el 90% de mis estanterías son libros otoñales. Pero dentro de los libros otoñales luego está esa sección de libros especialmente Spooky Season, que son más para octubre. No quiero decir tanto como que sean libros de Halloween, porque no tenemos por qué llegar ahí, pero Spooky Season significa, es que spooky es una palabra muy apañada, que no encuentro yo una traducción que signifique exactamente lo que en mi corazón significa spooky. Pero bueno, para que todos nos entendamos, en cuanto a lecturas, son lecturas oscuras, turbias, tenebrosas. Para mí ahí entra thriller, sí, pero no todo tipo de thriller. Un thriller más oscuro, un thriller un poco más heavy. También entran cosas sobrenaturales. Esto sí que muy abierto. Vampiros, magia, hombres lobo, todo tipo de seres sobrenaturales. Cazadores de estos seres sobrenaturales. No lo sé, estoy improvisando, pero me entendéis. Cualquier cosa sobrenatural, vale. Y luego, por supuesto, terror, que aquí ya sí que nos vamos más al mood Halloween. Terror hay de muchos tipos. Sabéis que a mí me gusta también hablaros de un terror más light, más cozy, más apropiado para el cozy win, que sí, se vendrá, vamos a hacer pequeña mención, pero todavía no hemos anunciado. Luego hay otro tipo de lecturas que para mí también son spooky season, pero que en mi caso no son tan especiales porque yo las leo durante todo el año, que es todo tipo de misterio, todo tipo de libro de misterio, de asesinatos, de murder mystery, incluyendo incluso el cozy mystery. Todo eso también es spooky season. Lo que pasa es que cuando yo hablo de los libros spooky de mis estanterías, no me meto tanto ahí porque para mí eso pues son lecturas de every season. Entonces no hace que diferencie mucho septiembre-octubre. ¿Este rollo a qué viene? Pues a que quiero yo contextualizaros un poco todos los libros que os voy a enseñar, porque si no vais a pensar, lo primero que me he vuelto loca, que sí, y lo segundo, que cómo había seleccionado estos títulos y por qué son spooky. Vamos a ver, yo me he organizado esta Spooky Season en 2 meses, voy a estar un poco temática septiembre y octubre, probablemente también parte de noviembre porque estaremos con los restos, pero sobre todo septiembre y octubre. Y en mi cabeza este año me he organizado de forma que en septiembre voy a intentar leer mucho porque quiero leer todos esos libros correspondientes en mi cabeza y en mi corazón a la Spooky Season que tengo pendientes en mis estanterías de otros años. Porque después, octubre, el mes de Halloween como tal, lo quiero dejar más reservado para alguna lectura muy específica que tengo esperando para ese mes y para novedades. Porque en octubre, este año, se vienen varias novedades interesantes que yo quiero y que para mí son perfectas para leer ese mismo mes. El mes de Halloween, el mes del Cozy Win y el mes spooky por excelencia, ese sí. Entonces, como en octubre voy a querer estar leyendo esas novedades, o sea, mi intención es estar por primera vez en la vida, yo creo, leyendo las novedades según lleguen a mis manos, quiero haberme sacado un montón de pendientes en septiembre. Os voy a empezar a hablar de esta locura que son todos mis pendientes de la Spooky Season. He hecho 4 categorías. La primera es thriller, la segunda, como os he dicho, es una mezcla de terror y cosas sobrenaturales, la cuarta es vampiros, que es más pequeñita, pero es que quiero hacer un pequeño especial de vampiros, y la quinta es un cajón desastre donde sí que entra algún cozy mystery y otra cosilla que quiero leer durante estos meses y para mí no es spooky, aunque entra perfectamente. Y ahí es donde también os hablaré un poco de parte de lo que luego va a pasar en octubre. Vale, pues vamos a empezar por precisamente ese cajón desastre, porque así me lo quito de encima. Los cozy mysteries de esta cajita que no entren en septiembre, lo dejaré para octubre. Porque, y aquí viene un pequeño spoiler, el Cozy Win se viene, el Cozy Win tiene reto de lectura y ya lo tengo pensado y tiene reto de lectura diferente al del año pasado porque hay que renovar, hay que cambiar las cosas, que si no nos aburrimos. Y pequeño spoiler,
Uno de ellos, ya os digo que va a ser un Cozy Mystery, porque el año pasado no estaba así explicitado y en el Cozy Win, queridas, hay que leer un Cozy Mystery por lo menos. Así que yo estoy ahí en plan que uno de esos seguramente pase para octubre. Que tampoco tendría por qué, porque tengo para leer, que si no tendría otro. Pero bueno, estos son los que me urgen. Tengo esta montañita de aquí en esta categoría. En cuanto al pequeño spoiler sobre el Cozy Win, tranquilas que os subiré vídeo por aquí contando el reto de lectura, contando las categorías para quien se quiera apuntar. Sabéis que es una iniciativa que hago en octubre durante todo el mes para estar leyendo libros de miedo, misterio, cosas sobrenaturales que peguen con octubre, que peguen con Halloween, pero que no tengan necesariamente que ser de terror, y que podamos disfrutar todo el mundo celebrando un Halloween más acogedor y que acoja a todo tipo de lectora. Quiero hacer una lectura de Agatha Christie porque estoy haciéndome un pequeño reto mío y no quiero que pare durante estos meses. Entonces me toca Miss Marple y los 13 problemas. Spooky no es. Asesinatos hay. Cozy es. Así que, bueno, va a estar por aquí, no sé si en septiembre o en octubre, pero es una lectura muy cortita que tampoco es que me vaya a sacar del rollo spooky tampoco mucho tiempo. Después tenemos Mentiras piadosas, que es el tercero de la colección de Maisie Dobbs. En septiembre se publica el cuarto y yo no me he leído el tercero, entonces me urge ponerme al día porque yo quiero ir al día con esta colección, no me quiero quedar retrasada y por eso está aquí también. Un poco lo mismo que os he dicho con el de Agatha Christie, spooky para mí no es, pero en realidad estos libros son súper otoñales, son perfectos para esta época y hay asesinatos y misterio, o sea que bien. Un crimen con clase, una novedad de hace súper poquito que me la compré con muchas ganas y no quiero que se quede como pendiente de larga duración. Y por último, y este sí que es lectura perfecta de Halloween, tengo que me compré el año pasado. Este es un Cozy Mystery, es segundo de colección, pero está ambientado en Halloween, está ambientado en un festival de Halloween, como podéis ver por el dibujito, y se llama Death by Jack O'Lantern. Es de Alexis Morgan y es cortito, es perfecto, sería perfecto para leer en octubre, pero está en inglés, es un libro que no está en español, entonces como yo tardo más, es probable que lo empiece en septiembre, porque sí o sí me lo quiero leer esta temporada. Y aquí ya con este sí que hemos abierto boca para meternos en TBR Spooky de cabeza. Esta colección transcurre en un pueblecito de Washington que se llama Snowberry Creek y nuestra protagonista es Abby, que bueno, es Abby McCree, que es como se llama la colección, Los misterios de Abby McCree. Y en este caso, pues ya os he dicho que estamos en Halloween, en el pueblecito hay un festival de Halloween y Abby forma parte del comité de planificación de la fiesta. Entre sus cometidos tiene que ir a recoger un gran pedido de calabazas para un laberinto y un jardín que van a hacer de calabazas y entonces va pues a donde el granjero de calabazas se lo va a vender, pero se encuentra con el mismo granjero asesinado en un laberinto de maíz con un cuchillo clavado en la espalda. Y tendremos que resolver ese asesinato, probablemente pues para no fastidiar el festival y todas esas cosas. Cerramos este pequeño cajón desastre y pasamos a la categoría thriller, que viene cargadita. De hecho, en esta categoría lo primero que os cuento son las 3 lecturas con las que ya estoy, que son pues las 3 primeras lecturas que van a ser de este mes de septiembre. Una es la lectura conjunta del Club del Callejón del Misterio, que es La chica perfecta de Ruth Ware. Estamos inmersas en esa lectura que durará hasta el 20 y pico de septiembre, o sea que lectura del mes plenamente. Por otro lado, yo me estoy leyendo en audiolibro El último verdugo de Tony Hill, que me está gustando bastante y es súper oscuro, o sea que si buscáis un thriller para esta época creo que va a ser recomendación. Como tercera lectura estoy leyendo Huésped de una noche de Heather Gudenkopf. La verdad es que es muy invernal, más que otoñal, pero como thriller también es súper creepy y creo que es perfecto para la spooky season. En este caso tenemos a una escritora de true crime que se va a una casa en medio de la nada, de la nieve, porque tenemos una tormenta de nieve de un pueblo perdido de la mano de Dios, donde se cometieron los asesinatos hace un montón de años sobre los que está escribiendo. Y como se quiere ambientar, inspirar, investigar, pues se va ella allí sola a vivir durante un tiempo para terminar su libro. Y obviamente pasan cosas extrañas, ¿vale? Durante esa tormenta de nieve y la verdad es que engancha bastante. Más thriller que me quiero leer durante este mes. Este también lo sabéis ya porque hace poquito subí el vídeo de abriendo uno de los paquetes de mi reto de TBR a ciegas y me salió un thriller, así que perfecto para la época. Fue El coleccionista de huesos y bueno, pues no os cuento nada porque os lo cuento todo en ese vídeo que os dejaré en la cajetilla por si acaso no lo habéis visto y queréis ir a echar un vistazo.
Más los dos siguientes, bueno, no os lo he dicho, pero este de aquí también forma parte del reto que estamos haciendo en Patreon de leer los mejores misterios según Goodreads del año 2022. Este forma parte y los dos siguientes también, y yo quiero estármelos leyendo durante el mes de septiembre, a ver si es posible. El primero es Cosas que hacemos a oscuras, de Jennifer Hillier. Empieza con una mujer en su casa que es arrestada por, parece ser, matar a su marido, que se ha desangrado en la bañera, y a ella se la descubre sosteniendo una navaja de afeitar en el mismo baño. Entonces, bueno, pues es inevitable el cargo por asesinato, pero resulta que hay cosas escondidas. Esta mujer tiene muchos secretos del pasado que van a ir saliendo, y la verdad es que tiene muy buena pinta, y tiene pinta de ser un thriller oscuro de esos que pegan para esta época. Y el tercero de este reto que me quiero estar leyendo en octubre es este, que le tengo mogollón de ganas. Lugar equivocado, momento equivocado, de Gillian McAllister. Es que este tiene una sinopsis de verdad, bueno, y unas críticas buenísimas. Es una mujer que está esperando a su hijo adolescente a que llegue por la noche, está mirando por la ventana y de repente le ve llegar, pero a la que le ve llegar ve que el chico, su hijo, se acerca a un desconocido y le apuñala. Ella no sabe qué narices ha pasado, y lo que ocurre es que esta mujer empieza a viajar en el tiempo hacia atrás. Y en esos viajes, que es una especie de día de la marmota, pero no del mismo día, sino siempre un día antes, ella va a tener que ir investigando los motivos por los que puede llegar a esa situación y obviamente pues supongo que evitarlo. Me pareció súper original y tengo muchísimas ganas de ver cómo está esto realizado, porque me parece una volada de cabeza. Y ya fuera de este reto tengo otros dos thrillers por aquí que me apetecen un montón y que creo que es su momento de brillar también. Por un lado tengo este, que es que me apetece tantísimo, El Motel Sundown, de Simone St. James. Llevo esperando que este libro esté en español un montón de tiempo. Lo sacaron en español, me lo compré. ¿Quién se lo ha leído? Tú, porque yo no. ¿Vale? Tú a lo mejor sí, porque sé que muchas de vosotras sí, y me está dando rabia, pero es que no le he encontrado su momento. Este es su momento. El ambiente este, oscuro, creepy, en un motel de carretera, ya me tiene ganada. La autora tiene muy buena fama, tiene muy buenas críticas, y tenía ganas de leerla también así en general, porque tiene más títulos en español, así que creo que también va a ser una estrella del mes. O sea, yo tengo la esperanza de que este mes vaya a haber muy buenas lecturas. Es muy posible que no consiga leer todo esto, ¿vale? O sea, mis lecturas van a estar entre esto a ver a lo que llego. Pero es que hay tantos con tan buena pinta que creo que este mes tiene que haber 5 estrellas sí o sí. O sea, es que con lo que tengo aquí no hay otra. Último en categoría thriller, una adquisición de hace muy poquito, que de hecho todavía no os había enseñado por aquí porque no me ha dado lugar a hacer book haul, pero ha salido en agosto y yo me lo compré nada más salir. La habitación de invitados, de Dreda Say Mitchell. He oído maravillas de este título, sobre todo que es súper enganchón, que tiene un montón de plot twists y que no puedes soltarlo. Y yo eso es lo que necesito. Y además me da también vibes muy spooky, muy creepy y tenebrosas, porque es una mujer que alquila una habitación que ya huele un poco raro, porque es lo típico de alquilar una habitación que está súper bien, es demasiado barata, pero todo va bien. Es una habitación en una casa que comparte pues con los dos dueños, que son un matrimonio. Lo que pasa es que encuentra una nota en esa habitación que parece una nota de suicidio, o sea, que parece indicar que alguien se ha suicidado en esa habitación. Hasta ahí, bueno, un poco mal cuerpo, pero no pasa nada. Lo que pasa es que les pregunta sobre ello a los dueños de la casa, a sus caseros, y niegan completamente que allí, por supuesto, se haya suicidado nadie, pero es que niegan que haya habido nadie en esa habitación. Supongo que empezará a pasar cosas raras y esta chica pues empieza a ver que igual se ha metido en la boca del lobo. Esto me lo estoy inventando un poco ya, pero suena a eso y yo tengo muchas ganas de leerlo. He dicho que era el último thriller, pero en realidad no, porque aquí hay dos libros que me van a hacer de transición entre la categoría thriller y la categoría terror y sobrenatural. Son dos libros que corresponden al reto que estoy haciendo con Laia, de quien te lo ha dicho, de leyendo los favoritos de otros booktubers. Ya sabéis que es un reto en el que elegimos un favorito de los vídeos de favoritos de compañeros booktubers, elegimos uno por mes, es decir, 12, y los estamos leyendo poco a poco, y en Instagram estamos haciendo directos comentando la experiencia y todo eso. Entonces hay dos que nos quedaban por leer para esta última mitad de año que son perfectos para la temporada de Spooky, así que hemos cambiado un poquillo el orden de lectura de los libros que teníamos pendientes para que nos coincidieran ahora. El primero, que yo creo que estaría todavía con un pie en la categoría thriller, es, sí señor,
nuestro caballero señor King, que tiene que tener siempre una representación en la temporada de Spooky, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Así que está aquí Mr. Mercedes representando a King en nuestra temporada Spooky y además ocupando su puesto en el reto de leyendo los favoritos de Booktubers. Tengo muchísimas ganas, o sea, llevo con este libro en las estanterías eones. No solo con este libro, sino con la trilogía entera. Y no solo con la trilogía entera, sino con su continuación El Visitante. Y ahora ha salido como novedad este mes Holly, que no es continuación, pero lo protagoniza un personaje que sale de esta trilogía. Y yo ya no puedo más. Necesito meterme ya en este mundo y descubrirlo y ver si me gusta para saber si me tengo que leer todos esos libros. Bueno, estoy impaciente, como veis, así que me encanta que este libro estuviera en este reto y tengo muchísimas ganas de leerlo. Es gordito, pero yo creo que va a encontrar su hueco. Bill Hodges, policía jubilado. Brady Hartsfield, asesino en serie cuya culpabilidad Bill Hodges nunca logró demostrar. ¿Quién es el cazador y quién la presa? Y bueno, no os leo más, pero el punto, que esto, por si no lo sabéis, es un libro de Stephen King, que es uno de sus libros más policíacos, más tirando al misterio policíaco. Por eso digo que, bueno, a King siempre lo metemos en terror, pero en realidad escribe muchos géneros, porque escribe terror, pero también escribe fantasía, también escribe policíaco, misterio. Entonces, este yo creo que es uno de esos que en realidad iría más en la categoría thriller que en la categoría terror. Yo creo. Y por eso me hace de transición perfecta para pasar a la categoría, ahora sí, terror y sobrenatural, donde abrimos con otro libro que corresponde al reto de leyendo los favoritos de otros booktubers. Bueno, perdón, este lo habíamos sacado, espero no equivocarme, de la biblioteca de Lisbeth. Y el siguiente, que es este, que me muero de ganas, lo habíamos sacado de los favoritos de Mikkel, de Mikey F. Tengo unas ganas de este libro. Este libro es el que en inglés se llamaba La Hacienda. Yo llevo siendo pesada con él desde hace un montón, desde antes que lo tradujeran. Y pues lo mismo que os he dicho con el otro. Lo tradujeron, lo compré, ¿me lo he leído? No, o sea, es que todo mal. Este es como el objetivo de este mes, ¿no? O sea, aprovechar para leer un montón de estos libros que tienen pintaza, que tengo un mogollón de ganas, pero que con la esa de que corresponden a esta época, al final no me lo leo en otros meses y se van quedando. En fin, Donde termina la noche lo han llamado en español, que a mí me gusta poco. Isabel Cañas. No os voy a contar mucho, es un libro que tiene muchas similitudes con Gótico, de Silvia Moreno García, autora favorita de la vida, ya lo sabéis, y creo que a mí me va a encantar. Novela gótica mexicana, que se aúna con la mejor tradición de Rebeca. Bueno, todo bien, suspense sobrenatural. Una chica que se casa o algo así y va a su nuevo hogar, al hogar de su marido, y empiezan a pasar cosas raras. Y ambientación gótica. No necesitamos nada más realmente. Yo en su momento sabía más de esa sinopsis, pero claro, ha ido pasando el tiempo y se me ha olvidado. No importa, porque me lo voy a leer y me lo voy a gozar. Estoy 100% segura. Vamos con más de la categoría terror. Grady Hendrix. Ya os había dicho que Grady Hendrix durante estos meses va a estar todo el rato, porque va a estar en septiembre y va a estar en octubre. Pero en septiembre va a estar con El exorcismo de mi mejor amiga, que ya es hora de que me lo lea, que es que este libro yo le tenía muchas ganas. Y este, confieso que yo no lo había leído porque creí que en algún momento iba a salir elegido como lectura en el club de lectura. Pero oye, que no puede ser, que al final siempre le pasa a algún otro por encima y yo ya no voy a esperar más, yo ya me lo voy a leer. Tiene pintaza y ya sabéis que amo profundamente a Grady Hendrix, así que bueno, seguramente va a ser las primeras lecturas del mes. Os he dicho que esta categoría era terror, pero también sobrenatural, porque no tenía sentido separarlos, porque también quería meter libros como este, que no son terror, pero tienen esas vibras fantasmagóricas a cosas sobrenaturales, investigaciones sobrenaturales, súper divertidas, que pegan muchísimo también con octubre, septiembre, otoño y la estación Spooky. Es el primero de la agencia Lockwood, que se llama La escalera de los gritos. Vamos ya, si no me equivoco, por el cuarto, el último que ha salido es el cuarto, y yo tengo muchas ganas de leerlo y saber ya si quiero seguir la colección y todo eso, y creo que va a ser perfectísimo para esta época, porque sabéis que a mí me gusta también intercalar cosas como un poco más duras, un poco más adultas, un poco más terroríficas, con cosas más acogedoras, que para eso está genial leer middle grade, literatura más juvenil. Así que aquí está. Después tenemos otro que también ha llegado a mis estanterías hace poco y pues es que estoy spoileando todo el próximo book haul, pero es que hace mucho que no hago book haul, yo creo, ¿no? Bueno, no, es que justo, claro, las últimas compras pues han sido libros que me quería leer ahora. En fin, que me cogí este también, que llevaba mucho tiempo
con él en la cabeza, pero nunca lo había comprado y lo pillé en una super oferta. Bueno, super oferta que si lo encontráis, pues seguirá. Lo compré por 5 con algo, 5,60 y algo, así que si os interesa podéis fichar por ahí. Susurran tu nombre, de Alex North. Este yo lo había oído reseñado muchísimo en canales extranjeros, que se llamaba The Whisper Man en inglés, y había oído como buenas críticas diciendo que era buen libro de terror, que era spooky y que merecía la pena. Así que le tengo ganas. Podría estar también en categoría thriller, os decía, pero yo creo que es un thriller más tirando a terror, así que por eso lo he metido aquí. Si dejas una puerta entreabierta, pronto escucharás los susurros. Hace 15 años, un psicópata conocido como el hombre de los susurros sembró el caos en el apacible pueblo de Federbank. Ahora, con el asesino entre rejas, el pueblo es un lugar seguro para que Tom y su hijo Jake, de 7 años, empiecen de nuevo, hasta que otro chico desaparece. La historia parece repetirse. ¿Estará el asesino fuera? ¿Podrá Tom proteger a su hijo? Son muchísimos, pero lo bueno de todos estos libros es que yo creo que son de estos que se leen muy rápido y que enganchan mucho, así que todavía tengo un poco de fe en conseguir leer la mayoría. Y hablando de libros más infantiles, juveniles, middle grade, pues tengo aquí a medias, porque ya lo empecé pero lo dejé a medias, este que fue una de las últimas publicaciones que se hicieron bajo el sello de R.L. Stine, con un rollo pesadillas. No es de pesadillas este como tal, ¿vale? Pero bueno, es un libro de relatos que se llama Escalofríos y que son relatos que totalmente son como los libros de pesadillas. Yo lo empecé, mirad, voy por aquí, voy como, no llego a la mitad, pero me leí 2 o 3 relatos y la verdad es que me estaba gustando mucho, pero bueno, ya sabéis como que al ser relatos, pues a veces leo uno y lo dejo. Me gustaría mucho terminármelos durante esta temporada porque es que son perfectos. De hecho, es que los que me leí yo creo que fue en el octubre pasado. Y con esto pasamos ya a los que son más terror, ¿vale? A los 3 que he metido que yo creo que son terror puro. Por un lado tenemos uno que me parece que es terror, pero está bajo el sello de Orfini Press, que sabéis que publica Bizarro. Picnic a la luz de la luna, de Nick Antosca. Es un libro que he intentado leer varias veces, pero no me ha salido. Por intentado quiero decir que lo he metido en TBRs, no que haya empezado. Es súper finito y encima tiene audiolibro, o sea, 0 justificaciones. Esta temporada lo voy a leer sí o sí. A altas horas de la madrugada, en medio de una tormenta terrible, Bram atropella sin querer al perro al que todos los parroquianos del bar adoran. Cuando acude a terminar con su agonía, descubre que el animal ha desaparecido en el bosque. Al día siguiente, una persona emerge de entre los árboles y le entrega un atillo de huesos que resultan ser los de un niño. Más tarde recibe una visita inesperada que lo llevará a adentrarse en el más allá. Picnic a la luz de la luna es una historia escalofriante sobre la soledad y la naturaleza de la muerte. Una novela de carretera a través de un territorio que se ha convertido en algo extraño y amenazante. O sea, estoy segura de que además de terror va a ser algo súper perturbador. Y en esta categoría, en la sección de terror, también tenía que estar representada la grandísima Catriona Ward, que este libro, de nuevo, o sea, es que no puede ser. Es que ya ha salido novedad nueva de esta autora, que yo la amo porque amé su primera publicación y yo todavía tengo pendiente la segunda, que es La pequeña Eve, que es la que estoy teniendo aquí, pero estaba yo esperando a leerme esta para comprarme la siguiente, que es Sundial, ¿vale? Y le tengo también muchísimas ganas. No os leo porque os lo he leído muchas veces, pero os estaré hablando de él en breve. Y ya para terminar, tengo por aquí otro libro que me compré en un arrebato de estos de voy a curiosear cosas nuevas, ¿vale? Y nunca leí, que es esta cosita de aquí. Crímenes selectos, de Edogawa Rampo, que es un autor muy famoso dentro del género de terror japonés, ¿vale? Uno de los exponentes del terror japonés y a mí me apetecía probarlo. Poco más que decir con solo ver la portada, que me fascinó. O sea, las ilustraciones de estos libros, por favor. Es de la editorial Satori, que siempre tiene estas joyitas que se ven poco. Pues es como un libro de relatos, creo, y os contaré de él. ¿Por qué? Espero leerlo, porque es que creo que este libro lleva por lo menos 2 años en mis estanterías, diría. Fatal. Y vamos a terminar con la categoría vampiros, que son 3 libritos que hace poco os grabé un TBR de todos mis libros de vampiros.
que os contaba todos los libros de vampiros que había en mis estanterías y que me quería leer, y también libros que todavía no estaban en mis estanterías pero que me llamaban la atención y me apetecía probar. Os voy a dejar también en la cajetilla ese vídeo por si no lo habéis visto y os gustan las lecturas vampíricas. Pero yo he seleccionado 3 de todos esos para leer durante el mes de septiembre. Quiero hacer un mini especial vampírico en el mes de septiembre, a ver si me da tiempo. No he querido coger ninguno de los más tochos porque si no, no me daba tiempo de ninguna forma, pero sí 3 de los que más ganas tenía y de los que más me apetecían. Por un lado tenemos La Casa del Hambre de Alexis Henderson, que creo que me va a gustar mucho, tiene una premisa muy interesante. No, se supone que no son vampiros como tal, ¿vale? Pero hay gente que bebe sangre, así que para mí entra en la categoría y punto. Y por otro lado tenemos Silvia Moreno García, que necesito seguir leyendo a esta autora porque la amo y tengo varios pendientes suyos. Bueno, tengo 2 pendientes suyos, pero es que dentro de nada se publica otro, así que me tengo que poner al día. Y este es un libro de vampiros, ciertas cosas oscuras. O sea, tengo el hype por las nubes. Silvia Moreno García y vampiros. Yo no le puedo pedir más a la vida, espero que me dé todo lo que merezco. Por último, otro de los libros de vampiros que tengo que más me apetece, que es La Sirin de Laura Blanco Villalba. Creo que este va a ser un libro de vampiros, pero moderno, pero más tirando a lo clásico, y que creo que va a ser como un poco más agradable, más acogedor dentro del tema. Igual luego me equivoco, no lo sé, pero con esa vibra gótica que pues es que pertenecía también a esta época. De hecho, es que estaba esperando a esta época para leerlo, la verdad. Y con esto cerramos todo mi TBR de septiembre, que ya veis que es enorme. ¿Conseguiré leerme todo esto? Probablemente no, pero yo espero conseguir leerme la mayoría. Los que me vayan quedando pendientes pasarán probablemente al mes de octubre, pero ya os digo que el mes de octubre me lo quería dejar libre porque van a ir llegando muchos libros que me apetecería leer en el momento. Entonces, bueno, pero seguramente quede hueco para los que se hayan ido quedando pendientes de aquí. Y si no, pues es que pasarán a noviembre y extenderemos la temporada Spooky todo lo que haga falta. La intención de hacer esto, además de leer novedades en octubre, también es poder recomendaros todos estos libros, bueno, todos no, los que me gusten, de cara a octubre, para al yo haber estado leyéndolos en septiembre, que luego os lo pueda recomendar por si vosotras queréis leerlos en octubre. Vamos a ver qué tal sale este experimento, si es un fracaso, no, pues lo iréis viendo conmigo, así que nos vemos pronto en próximos vídeos donde os siga hablando de todas mis lecturas. Antes de irme, os recuerdo que si queréis apoyar mi contenido, podéis dar like a los vídeos, suscribiros al canal, dejarme comentarios, que además siempre me lo paso muy bien leyéndolos, y también os cuento que en la cajetilla de información siempre tenéis el enlace a mi Patreon, por si queréis apoyarme un poquito más, y además podéis formar parte del club de lectura y de nuestro Discord exclusivo. Y ahora sí, me voy. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!